El loco siempre ha sido observado como un personaje raro. Históricamente se lo consideraba como poseído por el demonio. Más precisamente, en el siglo XV, este tipo de pensamiento era el que predominaba en el mundo por la influencia de la Iglesia, la cual demonizaba la locura. No hay que olvidar que por estos tiempos, la locura podía llevar a un ser humano a ser quemado en la hoguera o enviado en barco que sería después abandonado en el mar. El manicomio es una construcción social que está en la mente de todas las personas. Por eso se pensaba que a la locura había que encerrarla y llevarla lejos de todos. Los sujetos con enfermedades mentales eran privados del ejercicio de sus derechos, no se le consultaba acerca de la elección del procedimiento a seguir, ni se le facilitaba el acceso a información sobre el proceso de tratamiento. Se trataba a los sujetos que tenían estas características como una persona incapaz de ejercer sus derechos y obligaciones sociales, considerados como personas peligrosas, en situación de encierro, de exclusión y aislamiento de la comunidad. Contexto actual de la salud mental en Argentina. Para hablar de salud mental en nuestro país, es importante tener en cuenta un suceso de gran relevancia que se dio en el año 2010, donde ocurrió un cambio de paradigma, con eje en las personas y sus padecimientos mentales. A partir de la sanción de la Ley 26.657, la Argentina entiende a la salud mental como el proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Su preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Proceso que nos permite llevar adelante los desafíos de la propia vida y de la comunidad en la que vivimos, dejando atrás la mirada prejuiciosa centrada en la enfermedad. Ahora las personas con padecimiento mental poseen autonomía para el ejercicio de sus derechos. La persona es considerada un sujeto vulnerable, a quien se debe proteger y atender de manera adecuada, según características de su padecimiento. Esta ley pretende que aquel que está excluido sea reintegrado a la sociedad, fomentando la creación de nuevos dispositivos alternativos, atención sanitaria adecuada que los ayude a fortalecer el reconocimiento de la sociedad y la igualdad cultural, y aquel que tenga algún padecimiento mental en el futuro no sea discriminado sino reconocido como persona, como sujeto de derecho, inserto en una sociedad, teniendo en cuenta que para su recuperación necesita de las redes sociales de apoyo, de un entorno afectivo y contenedor, y de leyes políticas de Estado que acompañen y aseguren su recuperación y o tratamiento. Antecedentes históricos del acompañante terapéutico. Jean-Baptiste Poussin es el primer antecedente claro de lo que en la actualidad denominamos acompañante terapéutico. Este era un simple colaborador del médico psiquiatra Philippe Pinel. Jean Poussin propugnaba tratamiento humanizado hacia los pacientes mentales, a diferencia de la imagen del alienista, maltratando y denigrando pacientes. Poussin abogaba por el trato directo y cotidiano con los enfermos como principio básico para su recuperación. Sin limitarse a solo ello, llevaba siempre consigo observaciones empíricas y sus propuestas terapéuticas. Este colaborador había logrado grandes progresos de tratamiento para pacientes con patologías mentales, debido a que convivió con los enfermos noche y día, con sus formas de comportamientos, sus caracteres y el curso de sus alteraciones, estudiándolas hasta saber cuándo ser benevolente o impotente, aprendiendo mucho más de lo que un médico sabía haciendo sus rondas. Antecedentes histórico argentino. El acompañamiento terapéutico surge en la década del 60, periodo en el cual se gestaba en el mundo los movimientos antimanicomiales en respuesta a una anticuada política de marginación, aislamiento y discriminación del enfermo mental. En nuestro país, la historia comienza en 1962, cuando el psiquiatra Eduardo Calina introduce el tratamiento de un paciente alcohólico
un nuevo agente de salud que evita el cliniquismo, que era consecuencia de la simbiosis patológica que hacía el paciente con la institución. Permite esquemas de asistencia tendientes a evitar la internación institucional en los casos que resulte pertinente, acortando los tiempos de residencia en la clínica o el hospital psiquiátrico, que suele traer consecuencias negativas para el paciente. En el mediano plazo, facilita también la disminución de costo si es utilizado por equipo profesional idóneo. En tanto, se instrumentan los recursos y programas más convenientes para el seguimiento de un paciente en cada etapa del tratamiento y para su reinserción social. Al ser un dispositivo flexible, el AT es un recurso que fortalece y complementa en la vida cotidiana de los abordajes institucionales, favoreciendo la continuidad entre distintas etapas para tratar de evitar recaídas en los momentos de especial fragilidad psíquica. Asimismo, permite contener y asistir al grupo familiar que suele estar atravesando una situación crítica o padecer los efectos de cuadros clínicos que implican un deterioro crónico del paciente. El AT es un recurso especializado para la asistencia ambulatoria de pacientes con perturbaciones psíquicas severas en situaciones de crisis o emergencias y en casos recurrentemente problemáticos o que son abordables en forma excluyente por las estrategias clásicas del campo de la salud mental. Se desempeña especialmente en el entorno habitual, familiar y social del sujeto, desde el domicilio a la calle, así como también en bares, cines, clubes, parques, shopping, etc. Busca utilizar el espacio de circulación del paciente para promover el desarrollo de un proyecto terapéutico y para esto se vale de la cotidianeidad. Implica un acto terapéutico en el espacio y el tiempo cotidiano del paciente. En función de esto, trabaja para facilitar el lazo social, incentivar la inserción educativa laboral y la recreatividad. Es un elemento privilegiado para evitar la estigmatización social, la segregación y la cronificación. El acompañamiento terapéutico puede ser indicado por psicólogo, psiquiatra, un trabajador social, además de ser solicitado por equipos interdisciplinarios en salud, educación especial y discapacidad, quienes plantean las coordenadas para organizar la estrategia de esta función. La presencia del AT en el hogar genera las condiciones para evitar situaciones que impliquen un fuerte desgaste emocional, cuando resulta posible para la familia que el paciente conserve sus objetos y espacios de intimidad apreciados, favorece a una mejor evolución. Esto puede realizarse contando con un apoyo profesional interdisciplinario que otorgue tranquilidad en la convivencia diaria ante la eventual irrupción de crisis y desbordes impulsivos. Si el paciente se estabiliza, se evalúa una paulatina reducción de la presencia de este recurso hasta su finalización. Durante este proceso, la intervención de nuestro equipo de acompañamiento permite orientar a la familia en la modalidad de vinculación con el paciente, cuando este recurso no esté presente, para sostener su mejoría y frente a eventuales situaciones conflictivas. En términos técnico-jurídicos, se ubica como un auxiliar, siendo en todo caso un auxilio fundamental en muchas situaciones, aunque el término traiga connotaciones de una función menor. Funciona a manera de relevo tempoespacial, precisamente por fuera del tiempo del consultorio y o del esquema de asistencia institucional. Disminuye los riesgos de actuación impulsiva a través de una adecuada contención. El AT resulta también de utilidad cuando se necesita una estrategia más amplia para movilizar o destrabar el trabajo terapéutico. Por ejemplo, en pacientes con deterioro crónico o en etapas donde los mismos presentan abulía y apatía generalizada. Interviene ante situaciones de emergencias, crisis, en el momento más agudo, aunque no sea exactamente un sistema de urgencia psiquiátrica. Se organiza un esquema de atención acorde a las características del paciente y su entorno familiar. En los casos de internación domiciliaria, un equipo de acompañantes terapéuticos está presente las 24 horas, ubicándose así entre los recursos junto a la intervención psicofarmacológica que permiten dar un tiempo para la pausa en el momento donde lo impulsivo se precipita, donde parece que el paciente no puede esperar, generando una escena cuya crisis excede la contención familiar y el entorno habitual.
Otra modalidad de asistencia consiste en acompañar el proceso de la externación del paciente, por la complejidad que suele tener el retorno al hogar luego de una estadía institucional. La inserción laboral, educativa y recreativa, así como la facilitación de los vínculos para el paciente, implican un proceso de asistencia que en ocasiones requiere de un acompañamiento personalizado que oriente este momento cuando la familia no está en condiciones de realizar esta tarea. El AT busca romper barreras, busca componer un escenario diverso y construir hábitos sociales saludables, para promover las interacciones con los otros dentro de las dimensiones de la salud mental y la discapacidad. El posicionamiento se enmarca en disminuir los estados de manicomialización y de institucionalización que deterioran las condiciones de las personas, ya que pierden habilidades sociales propias de las intersubjetividades construidas en espacios comunes. Corría el año 2010 en la provincia de Santa Cruz, cuando a partir del incremento de requerimientos asistenciales, auxiliares, que cumplieran las funciones terapéuticas de inclusión social, de protección y promoción de derechos basados en la promulgación de leyes nacionales de protecciones, tales como la 26.061, la 26.657, por mencionar algunas de ellas, se propone la oferta académica de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con origen en el Programa de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, PREOPED, que ha desarrollado diferentes ofertas de formación y en cuyo marco surge esta carrera, siendo la primera en la universidad pública del país. El objetivo era crear recurso humano calificado en la protección de los derechos mencionados en el campo de la salud, la educación, la familia y el ámbito sociocomunitario en una oferta válida a los efectos de disminuir los niveles de iatrogenia, cronificación e institucionalización que en la actualidad representan vulneraciones importantes de derechos, siendo la figura del técnico en acompañamiento terapéutico quien cuenta con la formación específica para abordar la situación del sujeto de acompañamiento en su cotidianeidad. Los resultados de estas y otras acciones desarrolladas permiten corroborar la necesidad de esta figura y su reconocimiento formal para la región.